¿Y si el dinero no es el problema? ¿Por qué le titulé así? Porque parece ser que constantemente las personas dicen, ¿no? Que hay problemas de dinero. Normalmente el problema es cuando escasea, no cuando abunda. ¿Sí? Así que problema de dinero es como escasez de dinero. Y hace falta para pagar esto, para pagar aquello, o pedimos el préstamo, pero ahora ya nos enredamos con el préstamo. En fin, una serie de situaciones financieras. Y siempre decimos que ahí hay un problema, que hay un problema de dinero, que el problema es el dinero. Pero lo que hoy decimos es, ¿y si el dinero no fuera el problema? ¿No? Y esto invita a reflexionar por un momento. ¿Cómo? Si el dinero no fuera el problema, entonces, ¿cuál sería el problema? Ah, ahí es donde queremos llegar. ¿Y si el dinero no es el problema? Y vamos a ver a qué llegamos al final, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a abordar desde una perspectiva un poco inusual. Ahí la frase que pongo hasta el final dice, descubre qué hay detrás de tus decisiones financieras. Hay algo, hay algo detrás de esas decisiones que tomamos con el dinero y que nos em, hace pensar que el problema es el dinero. Pero entonces, si el problema fuera el dinero, ¿qué hay de esas personas que tienen mucho? O sea, ellos no tienen un problema de dinero, no tienen problemas con el dinero. ¿Y por qué no tienen problemas con el dinero si es que el dinero fuera el problema? Entonces, desde ahí lo vamos a observar. Vamos a ver tres fases o tres etapas o tres eh, partes en esta ocasión respecto de esto que estamos comentando. Uno, desde el punto de vista de la conciencia. Eh, el dinero como un espejo. Vamos a ver qué nos refleja o si refleja algo y cómo es que lo refleja. Luego vamos a ver la causa, lo que no ves, pero te gobierna. ¿Ok? Y la tercera parte, pues vamos a ver qué podemos hacer, qué cambio podemos hacer a partir de hoy para que sea útil y edificante esta charla de hoy. ¿Qué podemos hacer? Ok, entonces vamos a comenzar con la primera, que es desde el punto de vista de la conciencia y el dinero como espejo. Sí, aquí dice que el dinero es o podría ser un espejo que nos refleja algo. Entonces, dice aquí, el dinero no transforma a las personas, las revela. A veces escuchamos, ¿no? Y hemos dicho incluso que esta persona no tenía dinero y luego llegó a tener dinero y fue diferente. Es que cambió. Cuando tuvo dinero, cambió. Y hasta escuchamos que dice la gente, pues es que cuando llega el dinero, pues la gente se transforma, la gente cambia. Y bueno, aquí vamos a aprender que no, la persona no cambia, la persona ya era así. El dinero ahora solo está revelando lo que ya tenía como esencia. Ahora dice, no, pues es que se volvió grosera y autoritaria, arrogante, ¿no? Presumida, la persona. No, esos rasgos de característica ya formaban parte de su persona, pero antes no tenía con qué o por qué ser arrogante o por qué ser presumida, pues no tenía que presumir, ¿no? Pero eran rasgos de su personalidad que ya estaban. Ahora vino el dinero y el dinero reveló lo que ya era.
Entonces eso es muy importante, contemplarlo, saberlo desde un principio que el dinero no transforma a las personas, solamente lo revela. Una persona bondadosa seguirá siendo bondadosa, una persona tacaña con mucho dinero seguirá siendo tacaña también. Y otras cosas como las que ya mencioné, es decir, que solamente trae a flote Voy lo a que quitarme somos, ahora, lo que la persona es. ¿verdad? ¿Cuántas veces has dicho, si ganara más? ¿Quién de ustedes de pronto le ha venido eso en algún momento o le vino en algún momento? Yo me acuerdo que cuando comencé mi carrera laboral, tenía por ahí 15, 16 años, y a lo largo de mi carrera laboral, de mis empleos, siempre tenía esa sensación de, chin, es que me gustaría comprarme esto, me gustaría vivir en un lugar diferente, pero si ganara más, ¿no? Ahora que yo gane más. Y siempre esperando el aumento, esperando el dinero. Y cuando ganaste más, ¿qué pasó? Fíjate, esto es muy importante porque esto nos revela la realidad. Porque cuando dije, si ganara más, entonces yo haría esto, haría lo otro. Después gané más y seguí igual, como dice la frase. Entonces, ¿a quién de ustedes les sucedió que dijeron, no, pues el día que gane más? Y después, gracias, toma. Y después ganaron más y las cosas no cambiaron mucho. Y la sensación de que el dinero faltaba continuó porque este, ahora ya tenía otros gastos, otros hábitos. Dice, dinero sin conciencia es gasolina en manos de un niño. Es gasolina o dinamita o este, una pistola o lo que sea, ¿no? Peligroso. Dinero sin conciencia. Entonces, fíjese, aquí rápidamente ya estamos llegando a la parte importante, de la parte central de esto. Entonces, el dinero no es el problema. Bueno, es que, ¿qué es el dinero? Y tendríamos que partir de eso. ¿Qué es el dinero y por qué unos tienen mucho, por qué unos tienen poco? Y si todas las personas que tienen dinero son felices. ¿Ustedes qué dicen? ¿Todas las personas que tienen dinero son felices? Porque a veces se entiende o se propaga, se pregona incluso que el dinero te va a traer la felicidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es así? ¿El dinero es la felicidad? Y si sí, este, ¿por qué conocemos a personas que con dinero no son tan felices como se creía? ¿O por qué entonces, em, si el dinero fuera la felicidad, pues ¿por qué no, por qué las personas o personas que no tienen dinero experimentan ese grado de felicidad? Entonces, parece ser que detrás del dinero hay algo, algo más, algo adicional. Y aquí ya se menciona, dice dinero sin conciencia. Entonces, parece ser que más allá del dinero hay algo que se llama conciencia que determinará si el dinero provocará en ti felicidad o infelicidad. Recuerda que estamos viendo el dinero como un espejo. Entonces, así como dijimos hace rato, que una persona bondadosa sin dinero seguirá siendo bondadosa con dinero. Y una persona prepotente, digamos, autoritaria o presumida, seguirá haciéndolo también con dinero, porque el dinero solo revelará lo que ya es. Así que de la misma manera, fíjate, si tú eres una persona con la capacidad de ser feliz, el dinero potenciará esa felicidad. Pero si tú tienes el patrón de infelicidad, de conflicto. Ahora, cuando no tengo dinero, yo soy una persona impaciente, angustiada,
conflictiva, peleonera, ¿no? Y a todo el mundo le echo pleito y en la casa nunca estoy a gusto y no me parece lo que hacen las personas, los miembros de la familia o los miembros del trabajo y no le hablo a los vecinos y ahí en el barrio humilde donde vivo no tengo amigos. Ah, bueno, pues esa es mi esencia. Y yo digo que es por el lugar donde vivo, por la cantidad que gano. Pues ¿cómo voy a andar de buenas si siempre me anda faltando el dinero? Bueno, de una vez saber que el día, si ese día llega, que yo tenga mucho dinero, solamente mi forma de ser será potenciada y revelada a otra escala. Porque de la misma manera, el dinero no me va a cambiar, el dinero solamente va a revelar eso que ya soy. Entonces, este, también, no sé cuántos de ustedes conozcan a personas con dinero, con mucho, con bastante dinero, gruñonas, enojonas, impacientes, intolerantes, ¿sí? Si conocen, yo sí conozco, yo sí conozco. Entonces ahí cabe la pregunta, ah, caray, yo pensé que eran personas felices porque son personas ricas en dinero, pero nos damos cuenta que no es así. Entonces dice, dinero sin conciencia es gasolina en manos de un niño. Antes de tener o no tener dinero, yo tendría que conocer cuál es mi conciencia respecto del dinero, cómo concibo el dinero. Y por ahí nos vamos acercando al verdadero problema, que no es el dinero. De hecho, el dinero nunca ha sido problema. El dinero es dinero. Nosotros lo convertimos en problema o en soluciones o en algo muy bueno, en algo que puede generar o ayudar a traer felicidad, bienestar o discordia o conflictos. El dinero solo es dinero y otras cosas, ¿no? Pero quien decide qué sucederá con el dinero es algo que está dentro de mí, que de entrada podemos llamarle conciencia. Aquí dice la frase, el problema no es lo que ganas, sino lo que haces con eso que ganas. Fíjate, eso es muy importante porque esta frase ya la hemos repetido mucho. El problema no es lo que ganas, sino lo que haces con lo que ganas. Ajá. ¿Y qué hago con lo que gano? ¿O qué determina lo que hago con lo que gano? Y lo que determina lo que hago es mi conciencia, mi nivel de conciencia. Hay algo que está dentro de mí. Es mi esencia, mi forma de ser. Eso es lo que determina qué hago con el dinero, sea mucho o sea poco. Por eso vemos personas con mucho dinero que viven angustiadas, que viven al día, que tienen problemas financieros, pero tienen mucho dinero, pero tienen problemas financieros. Y por eso también vemos a personas que no tienen esas cantidades de dinero, pero que están tranquilas, serenas, contentas, sonriendo, felices en su casa, en la casa que tengan, el lugar donde vivan, porque no es el dinero, es algo que está en nuestro interior. Ahora yo te invito a que en este momento hagas un pequeño ejercicio, que te hagas estas dos preguntas. ¿Qué emociones sientes cuando piensas en el dinero? O sea, para ti el tema dinero, ¿qué te genera? ¿Sí? En este momento, piensa, dinero. Por ejemplo, esa imagen que aparece ahí, ¿no? Y ese hombre intenta mirarse y lo que ve es esas monedas. Si tú tuvieras todas esas monedas y más, o si tuvieras poco, simplemente la palabra dinero, ¿qué te genera? ¿Serenidad, tranquilidad, o empieza a generarte estrés, o se despierta un tipo así como ansiedad por conseguirlo, o lo primero que te viene a la mente es me falta?
Ojalá tuviera más. ¿Cómo le hago para conseguir más? La segunda pregunta dice, ¿qué creencias aprendiste en casa sobre el dinero? Ahorita vamos a ver un poco más acerca de creencias, pero principalmente cuando fuimos niños, en tu casa, ¿qué se decía del dinero? ¿Qué se hablaba? ¿Cuáles eran los temas del dinero? Porque ahí aprendimos muchas cosas. Hace muchos años atrás, mi pensamiento era, el día que yo tenga mucho dinero, que me saque la lotería o que por alguna razón yo tenga mucho dinero, ahí se acabarán mis problemas y seré feliz. Y como quería tener así de un sopetón muchísimos, muchísimos millones, yo decía, le voy a pagar sus deudas a todos mis familiares, ¿sí? A mis hermanos, a mis papás, a mis papás les voy a dar su casa, una casa amueblada, em, y ayudaré a muchas personas. Voy a donar una parte a la iglesia, también para que arreglen ahí la iglesia. O sea, ahí me ponía a imaginar que iba a hacer mucho bien a muchas personas y que yo iba a ser el más feliz. Sí, una idea muy, muy básica, muy infantil, hasta podría ser, que tenía acerca del dinero, porque desconocía, primero, cuál es el proceso. Luego, que el dinero no es algo que se le concede a algunos y a otros no de manera arbitraria, sino que hay una dinámica, toda una dinámica, que es un aprendizaje, que es un proceso y lo principal, que es un reflejo de lo que yo soy. O sea, no es del dinero para mí, no es que el dinero influye en mí, es que yo influyo en el dinero. Entonces, cuando hagas este ejercicio de qué emociones sientes cuando piensas en el dinero, por ahí estarás encontrando un poco tu patrón del dinero. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de una vez qué creencias aprendiste en casa sobre el dinero, pero antes vamos a ver esta frase que dice, la mayoría de las personas no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de decisiones. Ah, aquí ya vamos dándole. El dinero solo hace visible cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Entonces, aquí ya vemos que el problema no es de ingresos, que eso que yo decía a mis 20 años de, oh, cuando yo gane más, eso no era cierto. Si alguien me hubiera podido contestar, me hubiera dicho, no, es que cuando ganes más, tendrás otros hábitos incrementados de tu personalidad que ahora están ocultos porque no tienes el dinero suficiente para gastar en esos hábitos, en esos impulsos, en esos rasgos de personalidad. Pero tú tienes rasgos de personalidad que solo necesitan dinero para aflorar. Vamos a, antes de pasar al otro, un ejemplo que se me acaba de venir. Seguramente ustedes conocen a Mike Tyson. Mike Tyson es un exboxeador. ¿Escucharon de él? Seguramente ustedes conocieron a Michael Jackson, ¿sí? ¿Quién de ustedes no lo conoció o no escuchó hablar de Michael Jackson? ¿Quién de ustedes escuchó hablar tal vez de Kim Basinger? Kim Basinger es la chica rubia que salía con Batman en Ya la te estás película de Batman. descarando con las edades. Ah, sí. Bueno, ellos son un ejemplo. Nada más, digo, hay muchos más casos, ¿no? Este, estas personas, las tres que acabo de mencionar, y está Kurt Schilling, un beisbolista también, y bueno, ya, y en México, bueno, también, aquí, como dice María Amparo, hablando de las edades, ¿quién se acuerda de Rigo Tobar? Y muchos boxeadores, Rubén Olivares, Pipino Cuevas, que igual y la gente joven ya no los alcanzó a conocer. Ya di Canelo, porque si no van a decir que estamos hablando de los de antes, antes, antes. No porque Canelo, él todavía no pasa la estadística. Canelo ahorita Ah, está en su
en su apogeo. Ah, entonces Pero, Julio César Chávez. podría ser Julio César Chávez. Ajá. Que él no ha quedado en la ruina total, digamos. Pero todos estos de los que hablé fueron millonarios y quedaron en la ruina total. Pero antes de quedar en la ruina, eso es lo que quiero mencionar. Este, antes de quedar en la ruina, cuando tuvieron mucho, mucho dinero, ahí sus hábitos, su personalidad alcanzó su máximo nivel. ¿Y qué hicieron? Algunos de ellos, pues ya sabemos, ¿no? Y las noticias y los escándalos a nivel mundial. Y a Mike Tyson estuvo hasta preso, ¿no? Porque lo acusaron de muchas cosas, porque se perdió en las drogas. Ah, también hay esta chica, el guardaespaldas, ¿cómo se llama? La morenita. Se me va el nombre ahorita. Ay, espérame, sí, ahorita me viene. Whitney Houston. Whitney Houston, sí. Whitney Houston. ¿Cómo? Se perdió en las drogas. La verdad es que le perdí la pista, no sé, ojalá ya esté mejor, pero o ya murió. No, ¿Alguien? no, Ya no, no murió. creo, Raúl. No, Sí, no ya creo. falleció. ¿Whitney Houston? Sí, Sí. sí, ya falleció. Ah, no, pues ahora sí me sorprendo. Sí, yo tenía en mente que había escuchado algo, pero sí, ya falleció. Y yo me acuerdo que vi una de sus imágenes, últimas, cuando estaba totalmente en las drogas, o sea, una persona descompuesta. Imaginen, recuerden la En el imagen, ¿no? guardaespaldas. De la película del guardaespaldas, una persona joven, linda, hermosa, bella, rozagante y exitosa. Y su voz y bueno, todo, ¿no? Pero, ¿por qué menciono estos casos? Porque ahí podemos ver claramente cómo el dinero empezó a sacar la personalidad de estos personajes. O sea, no es que el dinero hoy los corrompió y ahora, mira, se volvieron viciosos, drogadictos, adictos. No, no, no. Esas faltas, esas debilidades ya eran parte de ellos, ya formaban parte de su personalidad, solo que no había los medios. Por eso aquí dice la frase, la mayoría de las personas no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de decisiones, porque cuando llega el dinero empezamos a tomar decisiones que nos meten en más problemas. Hay una frase que me gusta repetir que dice, si tú quieres perjudicar a una persona eh, este, con mentalidad pobre, dale dinero, lo vas a meter en más problemas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos también de mentalidad pobre, mentalidad rica. La mentalidad pobre, dale más dinero y se mete en más problemas, tendrá más conflictos, más problemas. El de mentalidad rica hará cosas diferentes. Pero esa persona rica que hace cosas buenas con el dinero ya es de mentalidad rica desde antes de tener el dinero. Entonces, de nuevo, el dinero solamente viene a hacer más grande aquello que ya mora en nosotros. ¿Sí? Ok, avanzamos. Vamos a la causa. Lo que no ves, pero te gobierna, dice. Y aquí entramos en un tema un tanto polémico a veces, porque no todas las personas, una, lo conocen o dos, comulgan con eso. Y tres, incluso, no todas quieren conocerlo y aceptarlo y hacer algo. Pero los que estamos inmersos en esto sabemos que esta es una realidad más real que muchas cosas que vemos. Eh, Por ejemplo, yo desde hace tiempo que eh, me involucré en estos temas, me doy cuenta que, y acepto totalmente, y así lo declaro y lo confieso, que hay cuando menos dos mundos. Este mundo que vemos y hay un mundo que no vemos, pero que es real. Y en ese mundo, y hay evidencias de ese mundo, en todos lados. Y nosotros tenemos evidencias, todos tenemos evidencias claras de que existe un mundo invisible.
En nosotros mismos lo podemos ver. Las ideas, por ejemplo. Las ideas, los pensamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, todo eso habita en un mundo invisible y luego lo traemos a este mundo visible. Bueno, pues en ese mundo invisible, ahí hay cosas que no vemos, pero que sí nos gobiernan. Entonces, cuando no las vemos, cuando no las conocemos, es como ir a ciegas, es como estar con los ojos vendados. Ahora, que no las vea no quiere decir que no existan, porque también si no las veo, y me niego a aceptar que existen, pues puedo estar repitiendo los mismos patrones una y otra vez y tratando de encontrar soluciones en donde no las voy a encontrar, en donde no las voy a hallar. Y hablando de dinero, es buscar el dinero en los mismos lugares. O sea, si tengo un sueldo, esperar que me incrementen el sueldo y solamente esperar que me incrementen el sueldo, porque eso es lo único que veo y porque estoy centrado en eso. Si tengo un negocio, pues que venda más y quiero vender más y no sé qué estrategia siga, pero no estoy viendo algo que está detrás, que está en el mundo invisible. No lo veo, pero me gobierna. Qué es eso que no veo y que me gobierna? Vamos a ver. Se llaman creencias limitantes. Creencias que me limitan. Y si tuviéramos tiempo, bueno, pues habláramos mucho acerca de las creencias limitantes, pero vamos a concretarnos en decir que son esas ideas mías arraigadas, adoptadas desde edades muy tempranas, generalmente, sobre el dinero, que las hice mías, que no sé que las hice mías además y que no sé que habitan dentro de mí. Les voy a poner un ejemplo para rápido. En mi caso. Yo recuerdo, y eso, claro, lo pude identificar, lo pude ver hasta cuando nos empezamos a meter a estos temas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué a mí me da miedo el dinero? Pero claro, me lo empecé a preguntar, repito, cuando empezamos a meternos a esto, ¿no? Me di cuenta más bien ahí que a mí me daba miedo el dinero. No tener y tener dinero. Porque recuerdo cuando yo era empleado, caía la quincena y sentía cierta emoción, nerviosismo, ¿no? Que ahora me di cuenta que era más nerviosismo que emoción. Entonces iba al cajero, metía la tarjeta y veía mi saldo y veía la quincena completita y sentía una emoción, pero de inmediato venía un temor. ¿Cuánto me va a durar? ¿Cómo le hago para que no, se acabe? ¿Cómo lo extiendo más? Entonces, yo no me daba cuenta que ese era un patrón. Ahora, por supuesto que cuando la quincena iba terminando y ya faltaban 3, 4 días para que se terminara la quincena, 2 días, iba al cajero y desde antes de meter la tarjeta yo ya tenía el sobresalto, la taquicardia. ¿Cuánto habrá? ¿Cuánto me quedará? Entonces, ese fue un ciclo de años. Ahora, cuando no había dinero en la cuenta, o alguien podría decir, bueno, pues es normal, todo el mundo nos preocupamos, sentimos sobresalto. Eh, Podría ser que sí. Pero ¿y cuando había? Cuando la quincena caía, ¿por qué sentía ese mismo nerviosismo y sobresalto? Era un temor, miedo de no tener, pero también miedo de tenerlo. Entonces, yendo hacia atrás, escudriñando hacia atrás, recordando, escribiendo, trayendo esas situaciones al presente, me di cuenta que yo lo aprendí cuando era pequeño. En la casa, el dinero causaba miedo. Tenerlo y no tenerlo. Si no había, bueno, pues era obvio que había miedo. Pero cuando había, porque el dinero llegaba una vez al año, al dinero mi papá sembraba tabaco en el pueblo, en aquel tiempo la mayoría de la gente se dedicaba a eso, sembraba tabaco, se cosechaba y la cosecha se vendía una vez al año. Y la empresa Tabamex que llegaba y compraba el tabaco, regresaba y pagaba. 15 días después, pagaba toda la cosecha. Y la gente recibía su dinero. Y yo me acuerdo que mis papás iban los dos a cobrar el dinero al centro del pueblo, regresaban
y lo extendían ahí en el corredor de la casa. Extendían el dinero y lo contaban 4 veces, 5 veces. Y después yo recuerdo a mi papá. Él se sentaba mirando hacia el pueblo y así con la mirada perdida, como pensando no sé qué. Y mi mamá agarraba el dinero, lo hacía un rollito así y se lo pegaba en el pecho, lo abrazaba y decía, Dios mío, ¿cómo le haremos para que este dinero nos dure? ¿En qué lo podríamos invertir? Decía ella siempre. ¿Cómo le haremos para que no se acabe? O sea, ese cuadro de mi papá así, con la mirada perdida, pensativo, y mi mamá expresando su temor, eso me decía y a todos los que estábamos, porque hacíamos una rueda y los hijos, nos decía, y yo aprendí que el dinero era para tenerle miedo, que el dinero traía miedo, que hubiera o no hubiera, tenía que causar temor. Pues con razón, después caí, ¿no? Con razón. No tenía dinero en mi cuenta, me daba miedo. Caía la quincena y me daba miedo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ahí están. Esas son nuestras creencias que nos limitan respecto al dinero. Y esa es una, pero bueno, podría contarles más. Cada uno las tenemos. Dice aquí el texto. Esos son algunos ejemplos de creencias limitantes. El dinero es malo. ¿Quién de ustedes escuchó que el dinero es malo en la infancia o tiempo atrás? Y es más, no solamente que lo escucharon, sino que lo llegaron a decir, ¿no? O a pensar. No es que el dinero es malo. No es bueno tener dinero. Y cosas más, pesadas aún, ¿no? No, el dinero es del diablo. Otra, ahí en el pueblo había un señor que era rico. Cuando menos al nivel de cómo se vivía en el pueblo, él era rico, tenía ganado, tenía terrenos y tenía una tienda de abarrotes. Entonces era una persona rica. Y yo me acuerdo que el rumor que corría en el pueblo, entre los señores, ¿no? Pero nosotros los niños lo escuchábamos. Es que ese señor tenía pacto con el mal. Sí, tenía pacto con el maligno. Por eso tenía dinero. Por eso era rico. Entonces, no era de admirarlo, no era digno de admiración el señor. No era digno de reconocerle. Más bien, la gente lo miraba así como, aléjense de él. Aléjense porque no, no, no es malo. Y yo me acuerdo que yo veía a ese señor, lo encontraba por la calle, yo me lo quedaba viendo, le veía la cara, y él era sonriente. Él le sonreía a la gente, hasta a los niños. Y cuando lo encontramos por la calle, me miraba y me saludaba. Buenos días, me decía, y con una sonrisa. Y a mí no me cuadraba. Yo decía, pero este señor, ¿cómo puede ser malo? ¿Cómo puede ser una persona, pues hasta malévola, diabólica? Que era como lo pintaba la gente adulta. Porque era rico, según ellos, ¿no? Y seguro que sí, estaba mejor que la mayoría del pueblo. Pero todos decían que era porque había hecho algo, cosas malas. Y que era malo. O sea y que el dinero, pues obviamente, si venía del mal, de un mal pacto, pues era malo. Entonces, fíjense cómo esas creencias nos llevan a pensar, y a mí seguramente, así de, no, 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 pues es que ser rico implica tener pactos, prefiero no ser rico, 1000 veces no tener dinero, a ser malo como ese señor. Entonces, esa frase tan simple, el dinero es malo, ¿cómo puede apartarnos de nuestros anhelos financieros? Otra creencia ahí dice, no soy bueno para administrarme, el dinero se me va como agua. Entonces hay cosas, son cosas que repetimos y repetimos y repetimos y que se nos meten muy profundos. Otro aquí, vámonos más rápido. Dice patrones emocionales inconscientes. Esos patrones, estamos viendo cosas que no vemos, pero que sí nos gobiernan. Una, son esas creencias limitantes. Dos, patrones emocionales. Compras impulsivas. ¿Quién de ustedes? No lo confiese aquí, pero nada más que lo piense. Realiza o realizó compras impulsivas.
De pronto, así una ansiedad, pues quiero, no necesito nada, pero vamos y compramos. O vamos al súper y terminamos echando ahí al carrito cosas que no teníamos en la lista. Y yo sé por qué no lo teníamos en la lista, porque ni hacemos una lista. De paso, ese es un buen tip para optimizar las compras. Todos los escritores de finanzas personales aconsejan, y yo también lo hago ya ahora. Vas a ir al súper, llévate una lista. ¿Cuántas cosas vas a comprar? Cinco. Ok, pues esas cinco. ¿Cuántas cosas necesitas más bien? Cinco. Esas cinco vas a comprar. Ni una más, porque eso es lo que necesitas. Aquí, en tu casa, estás haciendo la lista, estás detectando qué necesitas y ya, no necesitas nada más. Todo lo adicional que le eches, bueno, ya será una compra impulsiva. Ay, es que necesito esto. Ay, es que esto me gustaría. Ah, mira, está en oferta. Son impulsos. ¿Ok? Otra, postergar el ahorro. Ya voy a ahorrar. No, sí, no, sí, sí, ya voy a ahorrar. Cada que se toca el tema, ¿no? Híjole, no, sí. Sí, sí, no, ya voy a empezar a ahorrar. Yo necesito ahorrar, dice en la plática familiar. Sí, no, yo también necesito ahorrar. Bueno, sí, pero eso lo vienes diciendo de años atrás. Yo me acuerdo que yo fui 23 años empleado. 15 estuve en la última empresa. Y ahí yo tenía un buen sueldo porque ya ocupé buenos puestos, ¿no? Este, mm, y esa frase yo la traje durante, pues yo creo que más de 10 años. No, ya voy a ahorrar. No, sí, ya tengo que ahorrar. Y un día dije, ya se acabó, ahora sí voy a ahorrar. Y esto se los cuento nomás para que no lo hagan, ¿no? Porque yo lo hice mal, porque yo no sabía cómo se ahorraba, yo no sabía ninguna técnica ni nada. Así que yo dije, bueno, pues me voy a ajustar y para que me sobre ahí en mi cuenta y voy a dejar que se vaya acumulando. Pues tache, no se ahorra así. ¿Por qué? Porque primero no me sobró. Y me sobraron, no sé, 200 pesos, 300 pesos en la quincena. Y yo dije, no, pues ¿cómo voy a empezar con este ahorro? No es digno. Mejor la quincena que viene. Y así me fui quincena, tres quincena, tres quincena, tres quincena y nunca me sobró. Bueno, corrijo, no nunca, pero mucho tiempo sin que me sobrara. Tal vez un día me sobró, una quincena me sobró y dije, oh, ahora sí. Me sobraron, no sé, 1,000, 2,000 pesos. Dije, ahora sí, con esto voy a empezar. Ahí los dejo en mi cuenta. Y la quincena que venga, apartaré otra parte igual, que me sobre, y otra parte igual, y así va a ir creciendo. Pues tache también, porque no, no es así. Eh, la quincena siguiente, pues empecé a gastar, ¿no? Y a gastar, y yo veía que mi saldo, pues ahí hay. Y de pronto cuando me di cuenta ya me habían sobrado 2,000 la quincena anterior, y ahora ya tenía 1,200. Dije, ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué tengo 1,200? Bueno, no solamente ya me había gastado mi quincena, sino que también ya había agarrado de lo que según yo era mi ahorro. Entonces, esto lo vimos la clase pasada, ¿no? No ahorrar así, sino ponerlo en una cuenta por separado, que sea lo primero que hagas. Ahí se los compartí en el ebook. Entonces, compras emocionales, postergar el ahorro y sabotear el ingreso. Patrones emocionales inconscientes. Aquí vienen otros patrones emocionales. Recibes dinero inesperado y lo gastas sin pensar. ¿A alguien le ha sucedido? ¿Alguien ha recibido dinero inesperado? A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces en mi vida, durante mi vida, he recibido dinero inesperado. Yo recuerdo que varias veces cuando era empleado, el patrón me llamaba de pronto por ahí en el mes de enero, a finales de diciembre o en enero, me llamaba a su oficina y me entregaba un rollo de billetes. Me decía, toma, te quiero agradecer por todo el apoyo que recibí en el año. O sea, ese dinero era inesperado. Guau, no, pues yo me daba mucho gusto recibirlo. Ahora, yo les dije que ahí estuve trabajando 15 años en ese último empleo. Suponiendo que la mitad me hubiera dado ese bono, porque no fueron todos los años, pero sí fueron varios años. ¿Qué le hice? ¿Dónde está? Dice, recibes dinero inesperado y lo gastas sin pensar. Pues claro, porque el dinero ¿para qué es? Pues para gastar. Esa era mi premisa.
y no guardé ni un solo bono. Imagínense que hubiera tenido esta información y que yo dijera, a ver, no, pues este dinero es extra, es inesperado, es adicional. Esto se va al ahorro. Voy a hacer de cuenta que ni lo vi, porque yo tengo un sueldo, se supone que me organizo con mi sueldo y que me alcanza para todo lo que necesito. Y además de ahí, yo debería de estar generando un ahorro. Así que este adicional, esto es ahorro. No, no, a gastarlo impulsivamente, sin pensar. Ahí está el patrón, que también es resultado de creencias. Otro más, ahorras, pero luego lo usas porque ya te lo merecías. Bueno, ¿cuántas veces también esto me sucedió? Espero que ustedes no, pero ocurre muy frecuente. Ya empecé mi ahorro, ya llevo 1,000, 2,000, como les decía, no empecé alguna vez. O luego nos dieron la prestación del fondo de ahorro en la empresa. Y ahí te obligaban a ahorrar, o tú te obligabas a ahorrar porque te lo descontaban por nómina un año. Y entonces en un año yo juntaba cierta cantidad en un año. Al mes de diciembre decían, bueno, les vamos a dar su fondo de ahorro a quienes lo quieran. Pues claro que todos lo queríamos. ¿Y qué le hacía a ese fondo de ahorro? Pues igual, pum. En enero ya no había nada. Y ahorrar de nuevo. Pero luego te lo gastas. Dice, pues es que el ahorro que juntas y que luego te lo gastas, pues no es ahorro. Solamente estabas postergando el placer que después ya no te aguantaste. Dice aquí esta frase. ¿Qué creencias tengo sobre el dinero? Empieza a preguntarte y si puedes, en este momento, escríbelas, anótalas o en el momento en que puedas, escríbelas. ¿Sabes por qué es importante escribir las creencias o cualquier cosa que quieras empezar a cambiar? Porque cuando lo escribes, lo traes del mundo invisible al mundo visible, a este mundo, a nuestro mundo. Por eso es importante el ejercicio de la escritura. Escribe, ¿qué creencias tengo sobre el dinero? ¿Gasto por necesidad o por ansiedad? Haz una lista de tus creencias. ¿El dinero es bueno o malo para ti? ¿El dinero te da miedo o te da alegría? ¿Cómo te sientes cuando tienes dinero? ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero? Cuando las escribes, repito, las traes al mundo real y ahí es donde empiezas a tener, a empoderarte para empezar a hacer esos cambios. Vamos rápido a la siguiente. Dice, me siento culpable cuando ahorro o invierto en mí. Hay personas, eso no, eso nunca me pasó, fíjate, pero hay personas que se sienten muy culpable. Apenas en la semana platicaba con una clienta que tengo, que ha progresado bastante, ha progresado mucho en sus finanzas a raíz de lo que está haciendo, ¿no? Con nuestro programa de educación financiera. Y me decía, a mí lo que me encantan son los masajes, dice, pero yo no puedo ir. Y mira que el dinero no es su problema. Dice, porque cuando yo voy hacia allá, me acuerdo, dice que mi familia está en la casa, que me está esperando y que ellos, pues no van a un masaje. No, dice, no, no, yo no les podría ni decir. Y para no entrar en ese conflicto, prefiero no ir, dice, al masaje, porque experimenta culpabilidad por darse cosas que, dice, esto es un lujo que no merezco, tal vez. O que yo sí lo tengo y mi familia no lo tiene y eso me genera culpabilidad. Entonces son cosas también que vienen de creencias, ¿sí? Ok, entonces aquí está la causa. Estas son las causas que no vemos, pero que nos gobiernan. Repaso rápidamente. Las creencias limitantes, como el dinero es malo, no soy bueno para administrarme, el dinero se me va como agua. Patrones emocionales que no les hacemos caso porque están en el subconsciente. Compras impulsivas, postergar el ahorro, sabotear el ingreso, gastarme lo que llega inesperadamente y esas cosas. Ahorrar, pero luego gastármelo de nuevo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Hacer una lista de mis creencias limitantes y empezar a cambiarlas por creencias distintas, potenciadoras. Ahorita vamos a ver unas, ¿sí? Terminamos esta etapa con esta frase. El dinero no se escapa, dice. Porque hay gente que dice, ay, es que el dinero no sé, se escapa, se va. No, hombre, vuela. No, no, no vuela. El dinero no vuela, ni se escapa, ni se escabulle, ni se escurre, ni se esfuma, no.
Dice, lo dirigimos inconscientemente hacia donde nuestra mente lo empuja. O sea, nosotros le decimos al dinero a dónde vaya. Inconscientemente sí, automáticamente sí, pero nosotros lo dirigimos, nosotros lo hacemos. De forma inconsciente, ahí está el problema. ¿Por qué no empezar a dirigirlo de manera consciente? Y para eso son los ejercicios que vimos anteriormente. Y vamos con lo último, y ya con esto vamos cerrando, para terminar a tiempo. ¿Qué puedes hacer hoy? Sí, esto es para generar el cambio. ¿Qué podemos hacer hoy? Pues bueno, ahí está, punto número uno, como ya lo dijimos, identifica una creencia. Identifica una, cuando menos, si puedes dos, tres o las que quieras, pero una. Escríbela, escríbela, hazla consciente. Repito, cuando la escribes, la haces consciente. Y pregúntate, ya una vez que la identifiques, que la hayas plasmado en un papel, pregúntate, ¿esta creencia me protege o me limita? ¿Me acerca o me aleja a mis anhelos financieros? Por ejemplo, la mía, ¿no? Lo que yo les comenté que era mi creencia anterior. El dinero, da miedo. El dinero es para espantarse. Entonces yo me podría preguntar, ¿esta creencia me protege o me limita? No, pues imagínense con miedo al dinero. ¿Saben qué hace el subconsciente cuando yo tengo miedo al dinero? Me aleja de él, aleja de mí el dinero, lo más posible, porque dice, aquí hay un peligro. Recuerden que la mente, nuestro cerebro, y una parte de él está hecho para muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es encargarse de mi supervivencia, mi instinto de supervivencia. Y siempre busca mi seguridad, mi seguridad, mi seguridad. Y si tiempo atrás yo le dije o aprendí que el dinero es peligroso, que representa un peligro, que trae miedo, que trae discusiones, que trae conflictos, porque también eso, o sea, adicional, no solamente el miedo, sino el conflicto, el peligro de estar jaloneando y mi mamá le decía a mi papá, no, pero es que tú, ¿para qué lo quieres? No, pues necesito para esto, no, pues es que esto es para la comida, o sea, y había conflictos. Eso también lo interiorizamos. Imagínense. Mi subconsciente, mi cerebro, que dice, ok, el dinero es un peligro, vamos a tenerlo lejos, lo más lejos posible. Entonces, esta creencia me protege o me limita, me acerca o me aleja de mis anhelos financieros, pues obviamente que me limita y me aleja. Entonces, si ya la identifiqué así, algo voy a tener que hacer. Y aquí viene la número dos. Reemplaza esta creencia limitante. Por ejemplo, si tu creencia limitante fuera no sé administrar, la vas a reemplazar con estoy aprendiendo a administrar cada día mejor. Sí, pero primero tienes que detectar la limitante y cada que detectes, identifiques que esa creencia limitante está haciendo efectos en ti. Es decir, cuando abres la cartera, por ejemplo, abres la cartera, ves los billetes y ya ves menos de los que te gustaría mirar y de inmediato te viene la idea de, híjole, es que yo no soy bueno para administrar. En ese momento tienes que decir, y en voz alta, es mejor todavía, estoy aprendiendo a administrar cada día mejor. No es que no sé administrar, no, estoy aprendiendo. Y esta la repites y la repites y la repites para que después de un buen tiempo ya no digas estoy aprendiendo a administrar cada día mejor, sino que ahora la eleves un nivel y digas soy un buen administrador. Pero ya cuando tú mismo sepas que puedes pasar a ese punto de no estoy aprendiendo, soy un buen administrador. El otro ejemplo dice, el dinero se me va. Entonces, que la reemplaces por, yo decido hacia dónde va mi dinero. Y como esas, una serie de reemplazos que puedes ir haciendo, pero lo primero es detectar
identificar las limitantes. Ese es el primer paso, lo que tenemos ahí en el número uno. Si no las identificas, no están en este nivel consciente y si no están en el consciente, no las vas a poder reemplazar, porque no podemos reemplazar lo que está en el subconsciente. Repito que no se puede cambiar lo que no se conoce. Hay que conocerlo primero, nombrarlo, traerlo y ahora sí hacer el reemplazo. Cada que te encuentres con una creencia limitante, búscale su reemplazo y decláralo y repítelo hasta que se vuelva una realidad en la vida. Ahora vas a decir, bueno, es que esto, o sea, es como de risa. Pues sí, también te puedes reír si quieres, pero como yo lo hice tiempo atrás, pero es una realidad. Así funcionamos. No es, eso no es mío, ¿eh? Eso ya está más que demostrado. Así funcionamos. Con la repetición. Una más, la tres. Decisión consciente. Empieza a tomar una decisión diaria consciente con tu dinero. No en automático, no consciente. Que tú digas al día, esto es lo que voy a hacer. Y que te detengas un poco y que digas, incluso, esta es una decisión consciente, porque estoy en un proceso de transformación. Esta puede ser, la decisión puede ser desde ahorrar lo que tú quieras, ahí le puse 10, pero pueden ser 10 pesos, 10 dólares, 10 lo que sea, o 5 o 15 o 20 o 50 lo que sea. O revisar tus gastos o no comprar por impulso, lo que sea, pero una decisión consciente diaria. Empieza con una, no quiere decir que te quedes con una para siempre, pero empieza con una y después vas sumando las siguientes. Cada que abras la cartera, cada que saques la tarjeta, detente en ese momento y di, esto que voy a hacer es con conciencia, lo que sea, aunque sea ir a comprarte los cigarros o el refresco de cada día, y aunque te lo compres, pero el hecho de que tú te detengas y que digas, este es un acto consciente, le dará una lectura diferente a tu cerebro. Yo voy y digo, este es un acto consciente, sí, pero te vas a comprar el mismo refresco de siempre, ya no me va a cuadrar. Que yo diga, no, es que no puede ser consciente, porque si es consciente no me lo compraría. Y si digo que es consciente y me lo compro, me estoy contradiciendo y me va a causar conflicto y el hábito va a empezar a sufrir hasta que lo empiece a revertir. ¿Sí? Ok, vamos por la última, la 4 de acá. ¿Qué más puedes hacer? Dice, pues tomar educación financiera. Aquí con nosotros en nuestro canal, puede ser en cualquier otro canal, en nuestras redes sociales, que al final voy a dejar ahí el código QR como siempre para que puedas seguirnos en las redes, para que puedas entrar a nuestra plataforma. Una sección en nuestra plataforma que es gratuita, que se llama Despertar Financiero, que quien sea que entre a la plataforma puede verla y nutrirse de mucho que ahí compartimos. Y también está la plataforma para quien quiera continuar con un estudio más formal. Sí, pero la educación financiera. Recuerda que la educación transforma. Ya creo que lo decía la vez pasada. Educación viene del latín educare, que quiere decir extraer de dentro, sacar de dentro. Es algo asombroso. Vámonos pues rápidamente. Con esto estamos terminando porque ya es la hora, pero quiero compartirles para finalizar estas tres frases que nos van a dejar mucho que reflexionar. Dice, no necesitas ganar más para vivir mejor, necesitas decidir mejor. Recuerda el título del tema. Y si el dinero no fuera el problema, bueno, a estas alturas yo tengo clarísimo que el dinero no es el problema, que el problema está en cómo decido, en cómo pienso, en qué me genera el dinero, en cómo lo concibo, en qué lo gasto, en mis patrones, en mis creencias. Ahí está, ahí está. Entonces ahora vas a poder darte cuenta que las personas que tienen mucho dinero piensan diferente. Tienen otra manera de pensar. Eso es seguro, sin lugar a dudas, así. Tienen pensamientos distintos, diferentes. Y por tanto deciden de una manera diferente. Otra frase dice, hoy puedes elegir seguir culpando al dinero o puedes asumir el poder de transformar tu relación con él. No es el dinero, eres tú. Y esto es muy bueno, dice, y eso es lo mejor que podría pasarte, porque a ti sí puedes cambiarte. Fíjense que es
muy bueno que el problema no sea el dinero, que el problema sea yo. Porque si el problema fuera el dinero, pues bueno, ¿y cómo corrijo al dinero? Sin embargo, si el problema soy yo, si el problema está en mí, ahí tengo todo el chance, porque a ti sí puedes cambiarte, dice. O sea, yo sí puedo, evolucionar, mejorar, crecer, transformarme. El ser humano tiene esa capacidad y esa virtud. De hecho, es mi convicción que a eso venimos al mundo, a crecer, a mejorar, a transformarnos. Voy a repetir la frase. Dice, hoy puedes elegir seguir culpando al dinero o puedes asumir el poder de transformar tu relación con él. No es el dinero, eres tú. Y eso es lo mejor que podría pasarte porque a ti sí puedes cambiarte. Y la última, con esta termino, que dice, tu cuenta bancaria es un reflejo de tu mente financiera. Si cambias tu mente, tu realidad financiera cambia también. ¿Ok? A veces nomás nos fijamos en la cuenta bancaria, pero, y ahí nos frustramos y ahí queremos hacer cambios de una manera, que no encontramos. Pero la respuesta está en nuestra mente financiera, porque la cuenta bancaria solo es un reflejo, como veíamos la imagen al principio. Solo es un reflejo. Entonces, bueno, pues con esto terminamos. El título fue ¿Y si el dinero no fuera el problema? Ahora nos queda clarísimo que en efecto el dinero no es el problema, nunca lo ha sido. Los problemas están en otro lado. Vimos, pasamos rápidamente por estos personajes que tuvieron mucho, mucho, mucho dinero, muchísimo dinero, pero el problema, como el problema no está en el dinero, no es el dinero, ellos se metieron en muchos conflictos, muchos problemas, a veces hasta de salud, y después todos estos que mencioné quedaron en bancarrota. Mike Tyson quedó con una deuda de 25 millones de dólares cuando se retiró. Michael Jackson, cuando murió, debía 300 millones de dólares. Y todo eso está documentado, no es que me lo esté inventando. Y ahí queda demostrado que el problema no está en el dinero, el problema no es el dinero, es en cómo pienso, en cómo pensamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pensar diferente. ¿Qué tengo que hacer para pensar diferente? Identificar mis creencias limitantes, hacer una lista, traer lo más posible de, mis creencias limitantes respecto al dinero a un plano físico, real, a este mundo, para hacerlo visible y luego empezar a hacer los reemplazos. Y ahorita estamos hablando de dinero, pero este patrón que acabamos de ver de identificar mis creencias limitantes, traerlas, identificarlas y luego reemplazarlas, aplica en cualquier faceta de tu vida cuando estamos hablando de una transformación, de un crecimiento. Así que, bueno, yo espero que esto sea inspirador para ti, que te sirva, lo más importante, que lo lleves a la práctica y pues nos estaremos viendo en nuestra siguiente charla acostumbrada de cada fin de semana.